¿Y si te dijera que el imperio comercial más sofisticado del siglo XVII no tenía ejércitos, no tenía banderas, no tenía siquiera un país? Mientras Inglaterra y Holanda se despedazaban en guerras navales por el control del comercio mundial, gastando fortunas en cañones y soldados, existía una red invisible que movía más riqueza que ambos imperios combinados. Y su arma secreta era algo que ningún general habría considerado: parecer completamente inofensivos. Los comerciantes armenios de la Nueva Julfa descubrieron algo que desafía toda lógica del poder: que la verdadera fuerza no está en demostrar tu dominio, sino en ser tan subestimado que nadie te perciba como amenaza. Transportaban fortunas literales cosidas en ropa remendada. Cruzaban fronteras cerradas a los ejércitos más poderosos simplemente bajando la cabeza en el momento preciso. Construyeron un imperio fantasma que conectaba Venecia con Manila, Isfahán con Ámsterdam. Todo mientras los reyes creían que eran simples refugiados inofensivos. Esta noche descubrirás cómo funcionaba la mente de estos maestros del camuflaje social, cómo convertían su vulnerabilidad aparente en poder real, y por qué su estrategia psicológica fue más efectiva que todos los cañones de Europa. Pero, antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora, ponte cómodo. Ajusta tu almohada. Deja que tu respiración se ralentice. Vamos a un puesto fronterizo en el año 1670, donde la supervivencia depende de una actuación perfecta. Eres un comerciante armenio de la Nueva Julfa y estás a punto de cruzar la frontera del imperio mogol en la India. Es el amanecer del 12 de marzo de 1670. El aire huele a polvo de camino y estiércol de caballo. Tus pies duelen después de 6 días de viaje desde Isfahán. Y bajo tu ropa, cosida en el dobladillo de tu abrigo, llevas una fortuna que podría comprar 3 palacios en Venecia. Pero nadie puede saberlo. Te detienes a 100 metros del puesto de control. Este es el momento crítico. Respiras hondo 3 veces, despacio. No es para calmarte exactamente. Es parte del ritual. Cierras los ojos. Imaginas que eres otra persona, alguien sin importancia, alguien que no merece ser robado ni interrogado, alguien invisible. Abres los ojos. Ya no eres tú. Tu abrigo es tu primera defensa. Es de lana gruesa, originalmente de buena calidad, pero deliberadamente desgastado. Tiene un remiendo torpón en el codo izquierdo que cosiste tú mismo, intencionalmente mal hecho. Una mancha de barro seco en el hombro que renovaste esta mañana frotando tierra húmeda. El dobladillo arrastra ligeramente por el suelo, acumulando polvo. A primera vista, pareces un comerciante menor que ha caído en tiempos difíciles. Alguien que viaja por necesidad, no por ambición. Lo que nadie sabe es que ese dobladillo contiene 23 diamantes en bruto, cada uno del tamaño de una uña de pulgar, envueltos individualmente en seda encerada y cosidos en compartimentos separados. Si los vendes bien en Surat, representan el equivalente a 5 años de ingresos para una familia noble europea. Los llevas literalmente arrastrando por el barro. La ironía no se te escapa, pero la ironía no paga los impuestos ni alimenta a tu familia en Nueva Julfa. Te acercas al puesto. 2 guardias mogoles flanquean la entrada, armados con espadas curvas y mosquetes. Uno está sentado, el otro de pie, ambos con expresiones de aburrimiento profesional.
Han visto pasar a cientos de comerciantes esta semana. Necesitas ser uno más. Olvidable. Genérico. 5 metros antes de llegar, ejecutas el ritual de la humildad. Primero, ajustas tu postura. Encoges los hombros, ligeramente, como si llevaras un peso invisible. Inclinas la cabeza hacia adelante, no dramáticamente, solo lo suficiente para que tu mirada quede naturalmente baja. Tus manos, que normalmente gesticulan con confianza cuando hablas, ahora las mantienes quietas, entrelazadas frente a tu cintura. Tu paso se acorta. Caminas con menos determinación, más cautela. No es miedo exactamente, es una actuación. Estás interpretando el papel del hombre que conoce su lugar, el hombre que no causa problemas, el hombre que los poderosos pueden ignorar con tranquilidad. El guardia de pie te hace un gesto con la barbilla. Papeles. Aquí viene la segunda parte del ritual, el camaleonismo cultural. No basta con parecer inofensivo. Tienes que parecer familiar. Tienes que hablar y moverte de una forma que no active las alarmas mentales del guardia. Salam aleikum, dices, con el acento persa que aprendiste en Isfahán, donde has vivido los últimos 15 años. No usas tu armenio nativo. No usas el italiano comercial que dominas. Usas la lengua franca de este imperio, con la pronunciación exacta que usa un súbdito leal del Shah. Inclinas la cabeza al hablar, exactamente 30 grados. Lo has practicado. Menos sería arrogancia, más sería servilismo sospechoso. 30 grados es respeto apropiado de un comerciante menor a un oficial de frontera. Le entregas tus documentos. Tu mano no tiembla. Los diamantes pesan menos de 200 gramos en total, pero en tu mente pesan toneladas. Imaginas que el guardia puede verlos a través de la tela, brillando como ascuas. Imaginas que puede oír el susurro de la seda cuando caminas. Pero él solo ve un abrigo sucio y un hombre sin importancia. ¿Propósito del viaje?, pregunta, sin mirarte realmente. Comercio de telas, señor. Seda de Isfahán para vender en Surat. Técnicamente es verdad. Llevas 3 rollos de seda en tu equipaje como cobertura. Seda de calidad media, nada excepcional. Si te revisan, encontrarán exactamente lo que declaras. Los diamantes son un detalle que omites. El guardia revisa tus papeles con desgana. Son impecables, por supuesto. La red de Nueva Julfa tiene contactos en cada oficina imperial que importa. Tu salvoconducto lleva el sello correcto, la tinta correcta, incluso la cantidad correcta de desgaste por manipulación. No parece un documento nuevo y sospechoso. Parece usado, legítimo. 10 rupias de impuesto, dice el guardia. Sacas las monedas de tu bolsa. Despacio, como si te doliera gastarlas. Otra actuación. Un hombre realmente rico pagaría sin pestañear. Un hombre pobre regatearía. Eres el término medio perfecto. El comerciante modesto que puede pagar, pero preferiría no hacerlo. Las monedas tintinean en la mano del guardia. Él asiente. Pasa. Y así, sin más ceremonia, cruzas con una fortuna que podría financiar una guerra pequeña. Caminas durante 3 horas más antes de permitirte relajar la postura. Es agotador mantener la actuación. Tu espalda protesta por los hombros encorvados. Tu cuello está rígido de mantener la cabeza inclinada. Pero la fatiga física es el precio de la invisibilidad. Al mediodía, te detienes en un caravanserai, una posada para comerciantes. Es un edificio de adobe alrededor de un patio polvoriento. Huele a curry, estiércol de camello y humanidad sudorosa. Pagas por un rincón en el dormitorio común, el más barato disponible.
Un comerciante que se quedara en habitaciones privadas llamaría la atención. Guardas tu equipaje bajo tu estera de dormir. Tu abrigo nunca abandona tu cuerpo. Duermes con él puesto, incluso en el calor sofocante de la tarde india. Otros comerciantes te miran con lástima. Piensan que tienes frío. Piensan que eres pobre y el abrigo es tu única posesión de valor. Dejas que piensen eso. Por la tarde, te sientas en el patio con otros viajeros. Compartes té de cardamomo y pan plano. Escuchas más de lo que hablas. Cuando hablas, te quejas del precio de la seda, del estado de los caminos, de la deshonestidad de los intermediarios. Quejas genéricas, seguras. Nada que revele tu verdadera operación. Un comerciante persa presume de su cargamento de alfombras. Un mercader árabe habla de especias. Asientes educadamente. Refuerzas tu papel de comerciante menor. El hombre sin historia interesante. El hombre que se puede olvidar. Pero mientras hablas de tonterías, tu mente está calculando. Rutas, precios, riesgos. En Surat conocerás a tu contacto, otro armenio de la red. Él evaluará los diamantes, determinará su calidad exacta. Dependiendo del mercado, puede que los vendas allí mismo o los envíes más lejos, a Venecia o Ámsterdam, donde los precios son mejores, pero el viaje es más largo y arriesgado. Cada decisión implica riesgo, cada riesgo implica cálculo. Y todo depende de que nadie, absolutamente nadie, sospeche lo que realmente eres. La noche cae. El dormitorio común se llena de ronquidos y el olor a pies sucios. Yaces despierto en la oscuridad. El abrigo todavía envuelto alrededor de tu cuerpo. El calor es insoportable, pero no te lo quitas. Piensas en tu familia en Nueva Julfa, tu esposa, tu hijo de 8 años, tu hija de 5. No los has visto en 6 meses. Este viaje, si sale bien, les asegurará comodidad durante años. Educación para los niños, dote para tu hija, respeto en la comunidad. Pero si algo sale mal, si alguien descubre lo que llevas, tu familia recibirá noticias de tu muerte en un camino polvoriento, asesinado por bandidos o soldados corruptos. Tu cuerpo nunca será encontrado. Los diamantes desaparecerán en bolsillos anónimos. Este es el trato. Riqueza a cambio de riesgo constante. Poder económico a cambio de vulnerabilidad física perpetua. Los armenios de Nueva Julfa no eligieron este camino por preferencia. Fueron forzados. Cuando el Shah Abbas los deportó de su Armenia natal a Isfahán en 1604, perdieron todo: sus casas, sus tierras, su país. Les dio una opción simple: convertirse en sus agentes comerciales o morir de hambre. Así que aprendieron. Aprendieron que sin ejército, sin territorio, sin protección de ningún estado, su única defensa era no parecer una amenaza. Aprendieron a ser el agua que fluye entre las rocas. Aprendieron que el poder que no se ve es el poder que no te pueden quitar. Te despiertas antes del amanecer. Te lavas la cara en el pozo del patio. El agua está fría, un pequeño alivio del calor persistente. Te examinas en el reflejo ondulante. Tu barba está descuidada. Tus ojos tienen ojeras. Perfecto. Pareces cansado, gastado, inofensivo. Desayunas dátiles y más pan. Pagas al dueño del caravanserai. Te unes a una pequeña caravana que va hacia Surat. Hay seguridad en números, y un hombre que viaja solo llama más la atención. Durante los siguientes 4 días, repites el ciclo. Caminar, actuar, evaluar.
Cada persona que conoces es una amenaza potencial o un testigo potencial. Mantienes tu personaje con consistencia obsesiva. El comerciante modesto, el hombre sin secretos. En tu mente, sin embargo, estás constantemente calculando. Observas las expresiones faciales de otros viajeros. ¿Ese mercader turco te mira demasiado? ¿Ese guía parece inusualmente interesado en tu equipaje? Cada anomalía es analizada, cada riesgo evaluado. Tu cerebro es tu herramienta más valiosa, no la fuerza física, no las armas que no llevas. Tu capacidad de leer intenciones, anticipar sospechas, ajustar tu actuación en tiempo real. Eres un espía sin estado, un actor sin escenario, un comerciante que juega una partida de ajedrez donde tu vida es la apuesta. Finalmente, el quinto día, ves las murallas de Surat en el horizonte, el puerto más importante de la India occidental, donde los barcos ingleses y holandeses compiten ferozmente por contratos, donde el oro fluye como agua, donde tu carga invisible se convertirá, finalmente, en dinero real. Pero primero, otro puesto de control, otro guardia, otra actuación. Ajustas tus hombros, inclinas tu cabeza. Tu mano toca inconscientemente el dobladillo de tu abrigo, sintiendo el peso reconfortante de tu fortuna oculta. El guardia te hace un gesto aburrido. Papeles. Y vuelves a ser nadie. El hombre gris. El comerciante olvidable. El hombre más rico en kilómetros a la redonda, protegido por su propia insignificancia. Mientras cruzas ese último control en Surat, ajustando tu postura sumisa con la precisión de un relojero, a miles de kilómetros de distancia, en Londres, los directores de la Compañía Británica de las Indias Orientales están teniendo una reunión muy diferente. Están sentados alrededor de una mesa de roble macizo, bajo retratos de nobles con expresiones severas. Sobre la mesa hay mapas, contratos, manifiestos de barcos, y una cifra que los mantiene despiertos por las noches. El coste de mantener su imperio comercial. 200.000 libras esterlinas al año, solo en fortificaciones. Otros 100.000 en sobornos a funcionarios locales. 50.000 en mantener ejércitos privados. Las cifras siguen sumando y las ganancias, aunque sustanciales, se devoran por la maquinaria de guerra necesaria para sostener su presencia. Porque así es como funciona el poder, ¿verdad? Con banderas, con cañones, con la demostración constante de que eres una amenaza que no puede ser ignorada. Excepto que hay un problema. Cada bandera que plantas activa las defensas del sistema inmunológico imperial. Los mogoles ven tus barcos armados y refuerzan sus guarniciones. Los persas ven tus fuertes y aumentan tus impuestos. Los otomanos ven tu creciente influencia y empiezan a preguntarse si deberían expulsarte antes de que te vuelvas demasiado fuerte. Eres poderoso, sí, pero todos saben que eres poderoso, y ese conocimiento genera resistencia. Tu red, la red de Nueva Julfa, descubrió algo que los ingleses nunca entenderían: la invisibilidad estratégica. No tienes banderas que plantar porque no tienes país. No tienes ejércitos que desplegar porque ningún estado te protege. No tienes poder político formal porque eres, técnicamente, una comunidad de refugiados tolerados por el Shah de Persia. En papel, eres vulnerable, débil,
dependiente de la buena voluntad de gobernantes que podrían expulsarte mañana si así lo decidieran. Pero esa vulnerabilidad aparente es precisamente tu fortaleza. Piénsalo. Cuando un barco inglés llega a un puerto mogol, llega con cañones visibles, marineros armados y la arrogancia implícita de un imperio en ascenso. Los oficiales locales inmediatamente calculan: ¿cuánto poder tienen? ¿Son una amenaza? ¿Cuánto podemos extraerles sin provocar represalias? Cuando tú llegas, con tu abrigo remendado y tu postura humilde, los mismos oficiales piensan: otro comerciante armenio, inofensivo, útil quizás, pero no una amenaza. Te subestiman, y en esa subestimación encuentras espacio para operar. La historia de cómo los armenios llegaron a Nueva Julfa es, en sí misma, una lección sobre convertir la derrota en estrategia. En 1604, el Shah Abbas el Grande de Persia estaba en guerra con el Imperio Otomano. Su estrategia era brutal en su simplicidad: tierra quemada. Si los otomanos avanzaban, no encontrarían nada que tomar. Pero había un problema. La región de Julfa, en Armenia, era demasiado valiosa para simplemente quemar. Sus comerciantes armenios controlaban rutas comerciales críticas. Eran demasiado útiles para destruir, pero demasiado cercanos a territorio otomano para dejarlos ahí. Así que el Shah tomó una decisión pragmática y despiadada. Deportó a toda la población armenia, unas 30.000 personas, a Isfahán, su capital. Los obligó a caminar miles de kilómetros. Miles murieron en el camino. Los sobrevivientes llegaron sin nada. Les dio un barrio en las afueras de Isfahán. Lo llamaron Nueva Julfa, un recordatorio amargo de lo que habían perdido. Les dio un monopolio sobre el comercio de seda persa. Y les dijo: esencialmente, ahora trabajáis para mí. Hacedme rico y podréis prosperar. Fracasad y no tenéis ningún otro lugar a donde ir. No fue una oferta, fue un ultimátum. Pero aquí está la paradoja. Esa misma desesperación, esa falta absoluta de alternativas, los obligó a desarrollar el sistema comercial más sofisticado de su época. Sin territorio propio, los armenios de Nueva Julfa se dieron cuenta de algo crucial. No necesitaban controlar el espacio físico. Necesitaban controlar los flujos de información y confianza. Así que construyeron algo que ningún imperio europeo podía replicar: una red de familias interconectadas que se extendía desde Venecia hasta Manila, desde Ámsterdam hasta Calcuta. Cada nodo de la red era una familia armenia. Primos, hermanos, cuñados. Estaban conectados no solo por interés comercial, sino por sangre, por fe, por la memoria compartida del trauma de la deportación. Y esa conexión familiar significaba confianza absoluta. Cuando envías diamantes desde Surat a Venecia, los confías a tu primo. Él los entrega a tu cuñado en Basora, que los pasa a tu hermano en Alepo, que los envía a tu sobrino en Livorno. Cada paso está protegido no por contratos legales que pueden incumplirse, sino por lazos familiares que convertirían la traición en un escándalo que arruinaría a tu familia entera durante generaciones. Los ingleses no pueden competir con eso. La Compañía de las Indias Orientales tiene empleados, gerentes, accionistas. Tienen contratos y auditorías. Pero no tienen la confianza instantánea y total que viene de saber que tu socio comercial compartió contigo el pan en la mesa familiar hace 3 meses. Tu ritual de la humildad en el puesto fronterizo no es solo actuación personal. Es parte de un sistema que ha convertido la debilidad aparente en fortaleza real. Hay una carta famosa,
escrita en 1683 por un comerciante veneciano frustrado, quejándose de la competencia armenia. Vale la pena reconstruir su esencia. Estos armenios, escribe con evidente irritación, no tienen flotas de guerra, no tienen protección consular. Viajan sin guardias. Y sin embargo, mueven más diamantes en un año que todo nuestro gremio junto. ¿Cómo? Parecen humildes, incluso serviles. Se adaptan a cualquier cultura como camaleones. Pero cuando intentas rastrear su red, descubres que están en todas partes y en ninguna parte. No puedes atacarlos porque no tienen centro. No puedes competir porque sus costes son mínimos. Es exasperante. Lo que este veneciano no entiende, lo que tú comprendes perfectamente mientras te quitas finalmente tu abrigo remendado en la casa segura de Surat, es que la ausencia de estructura formal es precisamente la estructura. No tener flota significa no tener flota que hundir. No tener fuertes significa no tener fuertes que asediar. No tener bandera significa no tener bandera que ultrajar. Eres fluido, adaptable, imposible de atacar porque no presentas un objetivo sólido. En Surat, te reúnes con Hovhannes, tu contacto local. Es tu primo segundo, un hombre de 40 años con expresión perpetuamente preocupada. Su casa es modesta por fuera, diseñada para no llamar la atención. Por dentro, sin embargo, tiene una habitación secreta con una de las mejores balanzas de precisión de la India. Te sientas con él. Finalmente, después de días de actuación constante, puedes relajarte. Hablas en armenio, tu lengua materna. Comes jorobats, cordero asado con especias que te recuerda a casa. Por un momento, no eres el comerciante gris. Eres tú mismo. ¿Problemas en el camino?, pregunta Hovhannes. Ninguno. El ritual funcionó perfectamente. Él asiente. Conoce el ritual. Lo ha ejecutado cientos de veces. Todos en la red lo conocen. Es parte de vuestra educación informal, transmitida de padre a hijo, de mentor a aprendiz. Cómo caminar, cómo hablar, cómo ajustar tu lenguaje corporal según el imperio en el que operas. En territorio mogol, deferencia moderada. En territorio otomano, familiaridad cautelosa. En territorio europeo, profesionalismo discreto. Cada cultura tiene su código. Y vosotros habéis aprendido todos los códigos. Descoses el dobladillo de tu abrigo. Los diamantes caen sobre la mesa uno por uno, brillando a la luz de las velas. Hovhannes los examina con una lupa, evaluando pureza, claridad, tamaño. Excelente calidad, dice finalmente. Podemos obtener buen precio aquí, o puedo enviarlos a Ámsterdam. Allí el precio será 20% mejor, pero el viaje añade 3 meses de riesgo. Calculáis juntos. Riesgo versus beneficio. Tiempo versus ganancia. Es una conversación que habéis tenido 1000 veces, con diferentes variables, pero la misma estructura. Al final, decidís dividir el lote. Algunos se venden en Surat, generando efectivo inmediato. Otros van a Ámsterdam, maximizando ganancia a largo plazo. Es gestión de riesgo sofisticada, del tipo que los teóricos comerciales europeos están apenas empezando a formalizar. Pero vosotros lo hacéis por instinto, educados por generaciones de experiencia. Mientras Hovhannes prepara los papeles, te pregunta: ¿has oído sobre la situación con los ingleses? ¿Qué situación? Intentaron forzar un monopolio sobre el comercio de diamantes con los mogoles. Enviaron una flota armada. Amenazaron con bloquear el puerto. Los mogoles respondieron aumentando sus impuestos al triple y expulsando a sus representantes de 2 ciudades importantes. Te ríes. No puedes evitarlo. Típico. Llegan con cañones esperando respeto.
y lo único que consiguen es resistencia. Hof Hans sonríe. Mientras tanto, ayer crucé la frontera con 45 diamantes en mi cinturón. El guardia ni siquiera revisó mi equipaje. Le di 2 rupias de propina y me deseó buen viaje. Esta es la paradoja en su máxima expresión. Los ingleses, con todo su poder militar, están siendo expulsados. Tú, sin ningún poder militar, estás siendo bienvenido. ¿Por qué? Porque tu falta de poder es, en sí misma, tu credencial de confianza. Un imperio con ejércitos siempre es una amenaza potencial. Hoy es tu socio comercial. Mañana podría decidir conquistarte. Los gobernantes locales no son estúpidos. Ven el juego a largo plazo. Pero tú no puedes conquistar a nadie. No tienes ejércitos. Apenas tienes protección legal. Eres, en términos políticos, completamente vulnerable. Y esa vulnerabilidad te hace predecible. No causarás problemas, porque no puedes permitirte causar problemas. Eres un socio seguro, precisamente porque eres débil. Hay una dimensión psicológica aún más profunda en juego aquí. Algo que entiendes intuitivamente, pero que tomaría siglos formalizar en términos académicos. Los humanos tienen un sistema de detección de amenazas altamente calibrado. Cuando alguien entra en tu espacio mostrando señales de poder y dominio, tu cerebro primitivo se activa inmediatamente. ¿Es esta persona una amenaza? ¿Debería prepararme para defenderme? Pero cuando alguien entra mostrando sumisión y vulnerabilidad, ese sistema se desactiva. El cerebro reclasifica a la persona como no amenazante. Y una vez que alguien es clasificado como no amenazante, las defensas bajan. Tu ritual de la humildad no es solo actuación social. Es manipulación psicológica sofisticada. Estás hackeando el sistema de detección de amenazas de cada guardia, cada oficial, cada rival comercial. Les haces creer que eres inofensivo. Y mientras están convencidos de tu inofensividad, operas libremente bajo su radar. Los ingleses nunca aprenderán esta lección. Su cultura valoriza demasiado la demostración de fuerza. Para ellos, parecer débil es humillante. Prefieren perder dinero manteniendo apariencias que ganar dinero pareciendo vulnerables. Tú no tienes ese orgullo. O más bien, tienes un orgullo diferente. El orgullo del cazador paciente que se agacha en los arbustos, invisible, mientras la presa pasa sin sospechar. Esa noche, antes de dormir en una cama real por primera vez en semanas, piensas en tu hijo. Tiene 8 años. Pronto será hora de enseñarle el negocio. Enseñarle no solo a comerciar, sino a ser invisible cuando necesita ser invisible, a adaptarse cuando necesita adaptarse. Le enseñarás el ritual de la humildad. Cómo encoger los hombros en el momento preciso. Cómo bajar la mirada sin parecer temeroso, solo respetuoso. Cómo leer el lenguaje corporal de un oficial para saber si tu actuación está funcionando. Le enseñarás el camaleonismo cultural. Los idiomas, sí, pero más importante, los gestos, las distancias personales apropiadas, los títulos correctos, las cortesías específicas de cada cultura. Le enseñarás que el poder real no necesita anunciarse, que la riqueza genuina no requiere ostentación, que ser subestimado es, a menudo, la mayor ventaja estratégica que uno puede tener. Y le enseñarás que vuestro abrigo remendado, ese abrigo deliberadamente pobre que has usado durante todo este viaje, es más valioso que cualquier armadura. Porque la mejor protección no es el metal que bloquea los golpes, sino la percepción que previene que los golpes sucedan en primer lugar.
Tu hijo aprenderá a ser el hombre gris, y su hijo después de él, y su hijo después de ese. Generación tras generación, perpetuando el arte de la invisibilidad estratégica, construyendo un imperio sin territorio, acumulando poder sin banderas, dominando el comercio mundial, mientras todos los imperios armados luchan entre sí, demasiado ocupados mirándose unos a otros para notar la red invisible que realmente controla el flujo de la riqueza. Cierras los ojos. Mañana comenzarás el viaje de regreso a Nueva Julfa. Más controles fronterizos, más actuaciones, más rituales. Pero por ahora, en este momento, en la seguridad relativa de la casa de tu primo, puedes permitirte un pensamiento prohibido. Sonreír sabiendo que los poderosos, con todos sus cañones y ejércitos, dependen de ti más de lo que tú dependes de ellos. Y nunca lo sabrán. Pero hay algo que ni tú, ni Jofhanes, ni ningún comerciante armenio del siglo XVII podéis saber completamente. Hay un misterio en el corazón de vuestro comercio, una pregunta que vuestros descendientes apenas comenzarán a responder 300 años después, cuando los arqueólogos y científicos modernos examinen los objetos que transportaste, intentando reconstruir exactamente cómo funcionaba vuestra red invisible. Los diamantes que acabas de entregar llevan secretos grabados en su estructura atómica, y las técnicas que usaste para moverlos, enterradas ahora en archivos polvorientos de 5 continentes, revelarán una sofisticación que sorprenderá incluso a los historiadores económicos del siglo XXI. En el año 2008, en un laboratorio climatizado de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, un historiador llamado Sebu Aslanian examina un documento que lleva 300 años esperando revelar sus secretos. Es una carta comercial, escrita en armenio clásico, fechada en 1672. El papel está amarillento, quebradizo. La tinta se ha desvanecido hasta ser apenas legible. Pero lo que dice, cuando finalmente logra descifrarlo, lo deja absolutamente inmóvil. Es una instrucción detallada sobre cómo ocultar diamantes en el dobladillo de un abrigo. No solo dónde coserlos, sino el tipo exacto de hilo a usar, el patrón de puntada que hace que el peso se distribuya uniformemente. Cómo envolver cada piedra en seda encerada para prevenir que el sudor las dañe. Incluso incluye un diagrama que muestra 24 compartimentos separados, numerados, para que si uno se descose, no se pierdan todos. Es ingeniería textil aplicada al contrabando de alta gama. Y está escrito con la precisión técnica de un manual de instrucciones moderno. Aslanian se recuesta en su silla. Lleva años estudiando la red comercial armenia, pero esto es diferente. Esto es evidencia física de la sofisticación de tu sistema, del sistema que tú usaste, con tu abrigo remendado, cruzando fronteras mientras los imperios más poderosos del mundo te ignoraban. La pregunta que obsesiona a los historiadores modernos es simple. ¿Cómo lo hicisteis? No solo cómo ocultasteis los diamantes, aunque eso es impresionante, sino cómo coordinasteis una red comercial que abarcaba literalmente medio planeta sin teléfonos, sin telégrafos, sin ninguna de las tecnologías de comunicación que consideramos esenciales. Las cartas tardaban meses en llegar. Los precios podían cambiar radicalmente en ese tiempo. Un socio podía morir y no te enterarías hasta medio año después. Y sin embargo, vuestro sistema funcionaba con una eficiencia que las corporaciones europeas
no podían igualar. Los archivos revelan parte de la respuesta. Los investigadores han encontrado miles de cartas comerciales armenias en colecciones dispersas por Europa y Asia. Cuando las analizan juntas, emerge un patrón. Cada carta contiene múltiples capas de información. La capa superficial es comercial, precios, cantidades, rutas. Pero debajo hay otra capa, información sobre quién es confiable, qué funcionarios están aceptando sobornos más grandes de lo habitual, qué rutas se han vuelto peligrosas. Es inteligencia compartida, un sistema de información distribuido donde cada nodo contribuye datos locales que benefician a toda la red. Y lo más fascinante, muchas cartas incluyen un código numérico específico, aparentemente aleatorio. Tardaron décadas en descifrar su significado. No era encriptación, era un sistema de verificación de autenticidad. Cada familia armenia tenía su propio código. Si recibías una carta con el código correcto, sabías que venía genuinamente de tu primo en Venecia, no de un estafador haciéndose pasar por él. Habíais inventado, esencialmente, una forma primitiva de firma digital, 300 años antes de Internet. Respira. Imagina el silencio de los archivos, el olor a papel viejo y polvo acumulado, la quietud de secretos esperando siglos para ser comprendidos. Los diamantes mismos cuentan su propia historia. En 2016, un equipo de gemólogos en Amberes comenzó a usar espectrometría de masas para analizar diamantes históricos que habían pasado por la red armenia. Querían entender las rutas comerciales rastreando el origen geológico de las piedras. Descubrieron algo inesperado. Los diamantes no venían solo de las minas famosas de Golconda en India, como asumían los historiadores. Venían de al menos 7 fuentes diferentes en 3 continentes. Algunas piedras eran indias, sí, pero otras eran de minas en Borneo, que supuestamente no tenían conexión con el comercio occidental. Otras de fuentes en África, que oficialmente no fueron descubiertas por europeos hasta un siglo después. Lo que esto significa es extraordinario. Tu red no solo operaba en el comercio conocido. Estabais accediendo a fuentes que los europeos ni siquiera sabían que existían. ¿Cómo? La respuesta probablemente está en vuestro camaleonismo cultural. Mientras los europeos llegaban como conquistadores, demandando acceso, vosotros llegabais como comerciantes humildes, ofreciendo intercambio justo. Las comunidades locales que nunca revelarían sus fuentes de diamantes a los ingleses arrogantes, se las revelaban al comerciante armenio que había aprendido su idioma, respetado sus costumbres y demostrado ser confiable durante años. El ritual de la humildad que ejecutaste en el puesto fronterizo no era solo para cruzar, era para construir relaciones a largo plazo con personas que tenían información valiosa. Hay un detalle particular que fascina a los investigadores modernos. En los inventarios comerciales armenios, los diamantes no se describen simplemente por peso, como hacían los europeos. Tienen un sistema de clasificación mucho más sofisticado. Cada piedra recibe un nombre descriptivo: la novia de Alepo, el ojo del comerciante, la lágrima del Shah. No son nombres poéticos aleatorios, son mnemotecnias. La novia de Alepo indica una piedra de cierto peso, claridad y forma específica, que fue comprada en Alepo para ser vendida como piedra central de joyería nupcial. El ojo del comerciante es una piedra con inclusión central que parece un ojo, haciéndola única e imposible de falsificar o sustituir. Este sistema de nomenclatura servía múltiples propósitos. Primero,
hacía imposible que alguien leyera vuestras cartas comerciales y entendiera exactamente qué estabais moviendo. Envío 3 novias y 2 lágrimas suena poético, no como una transacción de 50.000 libras esterlinas. Segundo, permitía rastrear piedras individuales a través de la red. Si la novia de Alepo se vendía en Ámsterdam, podíais rastrear su viaje completo. Si desaparecía en el camino, sabíais exactamente en qué punto y quién era responsable. Era un sistema de inventario distribuido de sofisticación extraordinaria, operando sin ordenadores, sin bases de datos, solo con memoria humana y cartas cuidadosamente codificadas. Los científicos modernos han intentado calcular el volumen total de comercio que manejaba vuestra red. Es difícil, porque deliberadamente no dejasteis registros centralizados. No había una oficina central de la red armenia. Era descentralizada por diseño. Pero al combinar fragmentos de archivos holandeses, registros aduaneros persas, cartas privadas y documentos eclesiásticos armenios, han construido una estimación. Entre 1650 y 1750. La red armenia probablemente manejaba entre el 30 y el 40% del comercio global de diamantes. Algunos historiadores sugieren que pudo ser incluso más. Esto es asombroso cuando consideras que vuestra población total era quizás 100.000 personas, dispersas en docenas de ciudades. Éramos una minoría minúscula, sin poder político formal. Y sin embargo, controlabais casi la mitad del comercio del bien más concentrado en valor que existía. ¿Cómo es posible? La respuesta que emerge de la investigación moderna es que habíais optimizado para algo que nadie más estaba optimizando: mínima fricción transaccional. Cada frontera que cruzabas con tu abrigo remendado representaba un punto de fricción. Los ingleses pagaban impuestos altísimos, enfrentaban inspecciones rigurosas, sufrían retrasos burocráticos porque eran percibidos como amenaza. Tú, con tu ritual de la humildad, reducías esa fricción al mínimo. Pagabas las 10 rupias y pasabas, no porque sobornabas más, sino porque no activabas las alarmas que hacían que los oficiales sintieran necesidad de extraer más. Multiplicado por cientos de cruces fronterizos, miles de transacciones, décadas de operación, esa reducción de fricción se acumulaba en ventaja competitiva masiva. Los economistas modernos tienen un término para esto: costes de transacción. Vosotros habíais descubierto cómo minimizarlos 3 siglos antes de que la teoría económica formalizara el concepto. Hay una teoría más oscura que algunos historiadores proponen, aunque la evidencia es circunstancial. Sugieren que la red armenia no solo se beneficiaba de ser subestimada, sino que activamente cultivaba esa percepción. Que las historias de vuestra vulnerabilidad, de vuestros sufrimientos como comunidad de refugiados, eran en parte estratégicamente amplificadas. No es que los sufrimientos fueran falsos. La deportación de 1604 fue real y brutal. Las dificultades que enfrentabais eran genuinas. Pero quizás, sugieren estos historiadores, habíais aprendido a usar esa narrativa de vulnerabilidad como herramienta. Cuando un comerciante armenio contaba la historia del exilio, cuando enfatizaba la falta de protección estatal, cuando subrayaba su dependencia de la buena voluntad de otros, estaba haciendo algo más que compartir historia. Estaba reforzando la percepción de inofensividad. Es imposible saber si esto era consciente o instintivo. Probablemente una mezcla. Pero el efecto era el mismo. Cada historia de vulnerabilidad armenia reducía la percepción de amenaza armenia. Y cada reducción de percepción de amenaza abría más puertas,
reducía más fricciones, expandía más el espacio de operación. Los diamantes que llevabas en el dobladillo de tu abrigo han sido analizados con tecnologías que habrían parecido magia para ti. Espectrometría, microscopía electrónica, datación isotópica. Cada piedra cuenta una historia geológica de miles de millones de años. Carbono cristalizado bajo presión extrema en las profundidades de la Tierra, llevado a la superficie por erupciones volcánicas antiguas, esperando en ríos o depósitos hasta que manos humanas lo encontraran. Pero también cuentan una historia humana más reciente. La historia de cómo una comunidad sin poder formal construyó poder informal. Cómo la debilidad aparente se convirtió en fortaleza real. Cómo el ser subestimado se transformó en ventaja estratégica. Los científicos pueden medir la pureza de esos diamantes con precisión de 8 decimales. Pueden rastrear su origen a minas específicas. Pueden calcular su valor en mercados históricos. Pero lo que no pueden medir fácilmente es el ingenio que requería moverlos. La actuación constante, el cálculo perpetuo de riesgos, la tensión de llevar una fortuna mientras finges no tener nada. Eso solo lo entiendes tú, ajustando tus hombros en ese puesto fronterizo, ejecutando el ritual que tus descendientes seguirán ejecutando durante generaciones. El misterio no es solo cómo ocultaste los diamantes, es cómo ocultaste todo un imperio de percepción, operando en las sombras mientras los imperios reales se despedazaban unos a otros a plena luz. Y ese misterio, quizás, nunca se resolverá completamente, porque la parte más brillante de vuestra estrategia fue no dejar instrucciones explícitas, no escribir manuales, no formalizar el sistema de manera que pudiera ser copiado o destruido. Operabais por intuición transmitida, por ejemplo, observado, por rituales que se sentían como costumbre, pero que eran, en realidad, ingeniería social sofisticada. Los diamantes brillan, pero vuestro verdadero genio siempre estuvo en la invisibilidad. Pero mientras tú dormías en posadas de mala muerte, mientras cruzabas fronteras con tu actuación perfecta, mientras construías tu fortuna piedra a piedra, había otros armenios viviendo una realidad completamente diferente. A solo unos kilómetros de tu casa modesta en Nueva Julfa, en los palacios de Isfahán, algunos de los tuyos habían descubierto que la invisibilidad estratégica tenía un límite, que cuando acumulas suficiente riqueza, eventualmente alguien nota. Y cuando los poderosos finalmente te ven, descubres algo inquietante sobre tu propia estrategia. La vulnerabilidad que fingías puede volverse, en un momento, terriblemente real. En Isfahán, en el año 1692, hay una mansión armenia que no parece armenia. Desde fuera, tiene la fachada modesta que se espera en Nueva Julfa. Muros de adobe color tierra, puerta de madera sin adornos. Nada que llame la atención. Podrías pasar frente a ella 100 veces sin mirar 2 veces. Pero si cruzas esa puerta sin pretensiones, si caminas por el pasillo estrecho y deliberadamente oscuro, llegas a un patio interior que te deja sin aliento. Fuentes de mármol, árboles frutales importados de lugares tan lejanos que sus nombres suenan a leyenda. Mosaicos persas tan intrincados que duelen a los ojos seguir sus patrones. Y en el centro, un estanque donde flotan pétalos de rosa, donde el agua es tan clara que puedes ver monedas de oro depositadas en el fondo. No porque se hayan caído, sino porque alguien las puso ahí deliberadamente, como decoración. Como si dijera, tengo tanto dinero que puedo permitirme usar oro como ornamento para peces.
El dueño de esta casa se llama Khwaja Petros. Es un comerciante armenio como tú. O más precisamente, como tú solías ser antes de volverse extremadamente exitoso y olvidar algunas de las lecciones que mantenían viva a la red. Khwaja Petros no usa abrigos remendados. Viste seda persa de la más alta calidad, bordados de hilo de oro, un turbante con una esmeralda del tamaño de un pulgar. Cuando camina por las calles de Isfahán, no baja la cabeza. Camina con la confianza de alguien que sabe exactamente cuánto vale. Es, en todos los sentidos, lo opuesto a tu ritual de la humildad. Y durante años, funciona. El Shah lo recibe en audiencias privadas. Los nobles persas lo invitan a sus banquetes. Es respetado, admirado, envidiado. Pero hay algo que Khwaja Petros no entiende completamente. Algo que tú comprendes en tus huesos. La visibilidad tiene precio. Mientras tú eras ignorado en los puestos fronterizos, él es notado en los salones del poder. Y ser notado significa ser recordado. Y ser recordado significa que cuando las cosas van mal, cuando el Shah necesita dinero, cuando los nobles buscan chivos expiatorios, tu nombre está en la lista. En 1694, el Shah Abbas II muere. Su sucesor, Suleimán, hereda un tesoro vacío y un imperio en problemas. Necesita dinero rápidamente. Sus consejeros le presentan opciones. Podría aumentar impuestos a la población general, pero eso causaría revueltas. Podría confiscar propiedades de nobles caídos en desgracia, pero eso alienaría a su base de poder. O podría, sugiere un consejero particularmente astuto, pedir prestado de los armenios más ricos de Nueva Julfa, especialmente de aquellos que han sido tan visibles en su prosperidad. El consejero no usa la palabra confiscación, usa préstamo forzoso. Suena mejor. Khwaja Petros recibe la visita de oficiales del Shah. Le solicitan una contribución de 50.000 tumanes. Es una suma absurda, suficiente para comprar 3 barcos mercantes europeos. Él intenta negociar, intenta usar su influencia, sus conexiones, pero descubre algo terrible. Cuando el poder absoluto decide que eres rico y vulnerable, tu riqueza visible se convierte en tu condena. Paga. No tiene elección. Pero el daño está hecho. Su visibilidad, que parecía una marca de éxito, se ha revelado como lo que siempre fue: una vulnerabilidad sin protección. Escuchas esta historia en Nueva Julfa, sentado en tu casa genuinamente modesta, con tu abrigo remendado colgado junto a la puerta, y sientes algo complejo. No exactamente satisfacción por la caída de Khwaja Petros. Él es armenio, parte de tu comunidad. Su dolor es, en cierto sentido, tu dolor. Pero también hay una confirmación amarga. El ritual de la humildad no era solo costumbre, era supervivencia. La invisibilidad no era cobardía, era estrategia. Khwaja Petros olvidó la lección fundamental. Cuando no tienes un ejército que te proteja, cuando no tienes un Estado que defienda tus derechos, tu única defensa es no parecer lo suficientemente valioso como para ser atacado. Él creyó que había llegado lo suficientemente lejos como para abandonar el disfraz. Estaba equivocado. Pero hay algo más en esta historia, algo más profundo y más interesante que una simple advertencia moral sobre los peligros del orgullo. Hay un placer secreto en tu estrategia, un placer que Khwaja Petros nunca experimentó, porque él eligió el camino de la visibilidad. Es el placer de saber quién eres realmente, mientras todos los demás te subestiman. Piénsalo.
Cada vez que cruzas un puesto fronterizo con tu actuación perfecta, con tu postura sumisa y tu abrigo sucio, llevas contigo un secreto delicioso. Sabes que eres más rico que el guardia que te interroga. Sabes que entiendes más de economía global que el oficial que te cobra impuestos. Sabes que tu red se extiende más lejos que el alcance del imperio que te tolera. Y ellos no lo saben. No tienen idea. Hay un poder peculiar en eso. Un poder que viene no de ser reconocido, sino de ser malinterpretado. Los psicólogos modernos tienen un término para esto, aunque tú nunca lo sabrás. Poder silencioso. Es la satisfacción que viene de tener capacidades que no demuestras, de poseer recursos que no revelas, de ser subestimado sistemáticamente por personas que se consideran superiores. Es diferente del poder ostentoso que buscan los nobles, que necesitan constantemente demostrar su estatus con ropas caras y séquitos grandes. Su poder depende del reconocimiento. Si nadie reconoce que son poderosos, su poder se evapora. Tu poder es diferente. No depende del reconocimiento. De hecho, se fortalece con el no reconocimiento. Cada persona que te subestima, cada guardia que te deja pasar sin inspección rigurosa, cada oficial que te cobra impuestos mínimos porque asume que no tienes mucho, está inadvertidamente contribuyendo a tu poder. Y tú lo sabes. Y ese conocimiento, guardado en secreto, es su propia recompensa. Hay un momento específico en cada viaje que esperas con anticipación particular. Es el momento después de cruzar la última frontera, después de completar la última transacción, cuando finalmente llegas a casa. A tu casa real en Nueva Julfa, no a una posada de camino. Cierras la puerta, pasas los 3 cerrojos. Por primera vez en semanas, estás en un espacio donde no necesitas actuar. Te quitas el abrigo remendado lentamente, casi ceremonialmente. Lo cuelgas con cuidado. Ese abrigo te ha protegido, no con su tela, sino con la percepción que proyecta. Te lavas la cara en un cuenco de cerámica. El agua está fresca, perfumada con agua de rosas. Ves tu reflejo ondular en la superficie. El hombre en el reflejo ya no tiene los hombros encorvados, ya no tiene la mirada baja. Te sientas en tu habitación privada. Abres un cofre pequeño donde guardas tus registros personales. Calculas las ganancias del viaje. Los números son satisfactorios, más que satisfactorios. Y entonces, solo entonces, te permites sonreír. Es una sonrisa que nadie más ve. Una sonrisa que contiene todo lo que nunca muestras en público. Satisfacción. Orgullo. El placer peculiar de saber que has jugado el juego perfectamente, que has engañado a todos los que necesitaban ser engañados, que has construido riqueza mientras todos te veían como alguien modesto. Es la sonrisa del tigre escondido. Tu esposa entra con té y dulces. Ella también entiende el juego. Cuando sale al mercado, viste modestamente. Cuando recibe a otras mujeres armenias en casa, hay lujos discretos, pero nada ostentoso. Ella ejecuta su propia versión del ritual. ¿Problemas en el camino?, pregunta. Ninguno, respondes. El ritual funcionó perfectamente. Ella sonríe. Conoce esa sonrisa. Es la misma que llevas en secreto. Tus hijos entran corriendo. Tu hijo de 8 años, tu hija de 5. Se lanzan a tus brazos. Por un momento, solo eres padre. No comerciante, no actor, no estratega. Solo padre. Pero incluso mientras los abrazas, una parte de tu mente está calculando.
Pronto será hora de empezar a enseñarle a tu hijo. No solo las rutas comerciales o cómo evaluar diamantes, sino el ritual, la actuación, la psicología de ser subestimado. Es una herencia extraña de pasar. No tierras ni títulos, sino una técnica de invisibilidad. Pero es la herencia más valiosa que puedes darle. Esa noche no puedes dormir inmediatamente. Tu cuerpo está agotado del viaje, pero tu mente todavía está acelerada. Te levantas, caminas al patio de tu casa. Es pequeño comparado con el de Qualla Petros, pero es tuyo. Hay un árbol de granada que plantaste hace 5 años. Está floreciendo. La luna está casi llena. El aire huele a jazmín. Puedes oír el sonido distante del río Zayandé, el río que da vida a Isfahán. Piensas en el contraste entre tu vida y la de los nobles persas que viven a pocos kilómetros de distancia. Ellos duermen en habitaciones 10 veces más grandes que tu casa. Tienen sirvientes que anticipan cada necesidad. Comen de platos de oro. Pero están atrapados en jerarquías rígidas, atrapados en juegos de poder donde un paso en falso puede significar ejecución, atrapados en la necesidad constante de demostrar su estatus. Tú eres libre de maneras que ellos nunca entenderán, libre para cruzar fronteras que ellos no pueden cruzar, libre para operar en múltiples imperios simultáneamente, libre de las expectativas de ostentación que los agobian. Tu vulnerabilidad aparente es tu libertad real. Hay momentos, sin embargo, cuando la máscara pesa, cuando te cansas de actuar, cuando quisieras poder caminar con la cabeza en alto, sin el ritual, sin la actuación constante. Pero esos momentos son raros y pasan rápido. Porque en el fondo, en lo más profundo de tu ser, sabes algo que Qualla Petros olvidó. El reconocimiento es sobrevalorado. El respeto visible es efímero. Pero el poder silencioso, el poder que nadie sospecha que tienes, ese es eterno. Mientras el mundo te subestime, eres invencible. No porque seas fuerte en el sentido convencional, sino porque nadie piensa en atacarte. Operas en el punto ciego de los imperios. Y en ese punto ciego has construido algo extraordinario. No un imperio con fronteras, sino una red sin centro. No un poder que se demuestra, sino un poder que se oculta. Los historiadores futuros se maravillarán de cómo lo hiciste. Escribirán libros intentando explicar la red armenia. Usarán términos académicos complicados. Teorías sobre redes comerciales y capital social. Pero la verdad es más simple y más profunda. Aprendiste a convertir la debilidad en fortaleza. Aprendiste que ser ignorado es mejor que ser temido. Aprendiste que el poder real no necesita audiencia. Y esa lección, transmitida de generación en generación, permitió a tu pueblo no solo sobrevivir, sino prosperar, incluso sin país, incluso sin ejército, incluso sin las estructuras de poder convencionales que todos los demás asumen necesarias. Vuelves a la cama. Tu esposa duerme profundamente. Tus hijos respiran suavemente en la habitación contigua. La casa está en silencio. Te acuestas. Cierras los ojos. Y por primera vez en semanas, duermes sin el peso del abrigo remendado, sin la tensión de la actuación constante. Pero incluso en sueños, una parte de ti permanece alerta, calculando, evaluando, preparando la próxima actuación. Porque mañana, cuando salga el sol,
volverás a ser el hombre gris, el comerciante modesto, el refugiado tolerado. Y bajo esa máscara, invisible para todos excepto para ti mismo, serás el rey sin corona del comercio mundial. La sonrisa del tigre escondido. La única sonrisa que importa, la que nadie más ve. Conclusión. Regreso circular. Has sentido el peso del abrigo remendado contra tus hombros, el polvo del camino en tu garganta, la tensión de mantener la cabeza baja mientras tus ojos calculaban cada detalle del guardia frente a ti. Has cruzado fronteras con fortunas cosidas en tu ropa, protegido solo por la percepción de tu propia insignificancia. Has conocido la paradoja de los imperios sin bandera, cómo una red de familias dispersas movía más riqueza que las flotas armadas de Inglaterra y Holanda. Has visto los diamantes brillar en laboratorios modernos, revelando secretos que guardaron durante 300 años. Has escuchado la historia de Qualla Petros, cuya visibilidad se convirtió en su condena, y has entendido por qué el tigre más peligroso es el que nunca muestra sus colmillos. Y ahora regresa contigo al puesto fronterizo, a ese momento cuando ajustaste tus hombros, inclinaste tu cabeza a 30 grados exactos y te convertiste en nadie. Ese abrigo que llevabas, sucio y remendado, todavía existe. No el tuyo específicamente, quizás, pero la idea de él persiste. En cada estrategia de camuflaje, en cada decisión de operar bajo el radar, en cada momento cuando alguien elige ser subestimado porque entiende que la verdadera fuerza no necesita anunciarse. Los diamantes que transportaste se dispersaron por el mundo. Algunos adornan coronas en museos europeos, otros desaparecieron en colecciones privadas. Pero dejaron huellas químicas que los científicos pueden leer como memoria cristalizada. Cada piedra es un testamento de tu viaje invisible. La red armenia eventualmente se disolvió, transformada por el tiempo y la tecnología. Ya no es necesario coser diamantes en dobladillos cuando existen transferencias bancarias. Ya no es necesario el ritual de la humildad cuando tienes pasaportes y protección consular. Pero la lección permanece, grabada en la historia económica, susurrada en las estrategias de quienes entienden que el poder ostentoso es vulnerable, mientras que el poder invisible es eterno. Quizás, en tus propias decisiones cotidianas, hay ecos de ese ritual. Momentos cuando eliges no demostrar todo lo que sabes. Situaciones donde ser subestimado te da ventaja. Instantes donde la invisibilidad estratégica vale más que el reconocimiento inmediato. La mente humana que moldeó aquella red comercial del siglo XVII es la misma mente que tienes tú. Calcula, evalúa, percibe amenazas y oportunidades. Decide cuándo mostrarse y cuándo ocultarse. Y a veces, en los momentos más quietos, cuando nadie está mirando, puedes permitirte sonreír. La sonrisa del tigre escondido, la que solo tú ves. Respira profundamente ahora. Siente cómo tu cuerpo se hunde en el colchón. El peso que llevas, sea cual sea, puedes soltarlo por esta noche. Imagina el patio silencioso bajo la luna de Isfahán, el olor a jazmín flotando en el aire, el sonido distante del agua, la quietud después del viaje largo. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Deja que las imágenes se difuminen. El abrigo remendado, los diamantes brillando, el puesto fronterizo. Todo se desvanece suavemente, como tinta en agua.
El último pensamiento puede ser simple, que la fuerza verdadera a veces se viste de debilidad, que el poder real no necesita testigos, que ser invisible, cuando se hace correctamente, es la forma más sofisticada de dominar el mundo. Deja que ese pensamiento se disuelva también. Deja que todo se vuelva quietud, oscuridad suave, silencio reconfortante. Has completado el viaje. Puedes descansar ahora. Buenas noches.